Buenas noches, estamos en Panorama Radial. Nos acompaña esta noche nuevamente nuestro querido amigo, columnista habitual en los últimos programas, Víctor Cheque. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches amigos. Víctor, ¿hay vida más allá del fútbol? ¿Existe otra cosa además del fútbol? Supongo que sí. ¿Tiene sentido hablar, como vamos a hacer hoy, del anticristo cuando hemos clasificado en los octavos de final? Sí, tiene sentido, porque el viernes está Alemania. Claro, y puede ser una especie de anticristo. ¿Será Blatter el anticristo? No sé. El presidente de la FIFA. Bueno, si perdemos con Alemania, quizás Blatter pase a ser el anticristo. Bueno, qué humor tan particular tiene la Argentina en estos días, ¿no? Bueno, Víctor nos va a hablar del anticristo, pero yo quisiera hacer una pequeña mención a algo que pasó exactamente hoy 200 años. Hace 200 años, y para un platense como soy yo, es motivo de particular orgullo, desembarcaban, no por el desembarco, sino por lo que hicimos después con los ingleses, desembarcaban en la Ensenada de Barragán, ahí muy cerquita de La Plata, ahí de Ensenada, en Ensenada exactamente, las tropas inglesas que tomarían la ciudad de Buenos Aires y que serían echadas luego por los criollos, liderados por ese francés tan criollo que fue don Santiago de Liniers. El Santo Padre acaba de designar finalmente al nuevo secretario de Estado. Se va Sodano, viene Bertone, que no es de la selección, no lo confundan con algún jugador de la selección. Es un cambio muy importante. Bueno, vamos a hablar de lo que podamos de todo esto, porque todo da para mucho. Antes nos presentamos formalmente. Panorama Radial, el programa auspiciado por la revista Panorama Católico Internacional. Se arrodilla. Conduce Marcelo González. Panorama Radial. Bueno, y nuestros teléfonos son los de siempre: 4662-9534, 4662-0970. Les sugerimos a nuestros oyentes que no nos llamen todos a último momento, porque después nos quedan montones de mensajes sin poder pasar. Pueden mandarnos mensajes de texto también al 15-5308-4448. Llámenos tempranito para decirnos lo que quieran, porque si no se nos apura el cierre del programa. Mail panorama@panodigital.com, página web que Dios mediante este jueves se renovará finalmente, se reactiva después de una trabajosa mudanza, www.panodigital.com. Pero vamos a hablar algo del anticristo. ¿Se viene el anticristo? Sí, puede ser. Hay cosas que nos señalarían que estamos cerca de eso. ¿Viste el éxito que tienen esas películas de terror, La Profecía? Ahora hay una remake de... Yo no la vi la última, pero la otra antigua la había visto. Claro, bueno, y hubo toda una serie de películas dedicadas al demonio, anticipos del anticristo. En nuestra página web tenemos varias que nos parecen dignas de ser vistas, pero vamos a hablar en serio del anticristo, no desde un punto de vista de ficción, o por lo menos tomando fuentes serias, claro, digamos, tratando de hacerlo seriamente. Que se viene el anticristo no hay duda, porque lo dice la Escritura. Es decir, no va a venir el anticristo. No sabemos cuándo. Uno puede conjeturar la proximidad o no de la venida de Jesús, porque en realidad el anticristo va a aparecer poco tiempo antes de la vuelta por segunda vez de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, bueno, hay una serie de señales que indican la venida de Cristo y por lo tanto definen también la del otro, ¿no? Nosotros podemos, si te gusta hablar de señales, que a mí en el tema yo creo que de lo que es profético nos atrae a todos, porque a uno siempre le interesa saber el futuro. Por cierto. Eso es lo que pasa, ¿no? Esta profecía es una profecía autorizada, no es un oráculo ni es una cosa de divinos. El hecho de la existencia de un ser que será el anticristo está marcado por la Sagrada Escritura. ¿A dónde exactamente, Víctor? O en cuáles de muchos lugares quizás. Sí, te doy alguno. Por ejemplo, el primero es Jesucristo, cuando después de que él es rechazado por los judíos, por los fariseos, en un lugar donde no lo reconocen, justamente no lo reconocen como hijo de Dios, ni Mesías en ese momento,
él, cansado, le da toda una argumentación, le dice que los milagros en los que ellos no creen, son signos de su mesianidad, digamos, y no se lo dice con esa palabra, pero son esos los signos, y le dice, no creen el testimonio de mi padre, dice, el testimonio de su padre es que le permite hacer milagros. Claro. Entonces, después de eso, les dice, yo he venido en nombre de mi padre y no me habéis recibido, vendrá otro en su propio nombre y a ese le recibiréis. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Exacto. Dice San Juan, ¿no? En el prólogo. Eso está en San Juan, sí. Es lo mismo. También está en San Juan en el capítulo 5, lo que yo digo. Lo que te acabo de... Pero qué curioso porque él dice, quiere decir que al anticristo lo recibirán como no lo recibieron a Cristo. ¿Y cómo no recibieron a Cristo? En su tiempo y los que no lo reciben hoy. No lo recibieron como Dios, como Mesías, hijo de Dios. Entonces el anticristo va a ser recibido como Mesías, hijo de Dios. Falso. Pero de acá sale claro eso, ¿eh? Además San Pablo dice claramente que se proclamará Dios, él, ¿no? El anticristo va a querer hacer demona de Jesucristo, va a querer ser como Jesucristo, o sea que es seguro que se va a proclamar hijo de Dios. Es decir, Cristo, hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, llega al mundo y es rechazado por la casta sacerdotal y por muchos. Y después por todos los que lo rechazan hasta el día de hoy. De ahí en más hasta el día de hoy, sobre todo ahora que digamos es un poco la ideología oficial, el anticristianismo. Todo esto es como un proceso de preparación para la venida de un falso Cristo. Exacto. Que es la contrafigura de Cristo, el anticristo. El anticristo, sí, que va a ser un reparador de Cristo por todas las señales que nos da el Apocalipsis. ¿Cuáles son? A ver, contame una. Bueno, las señales de la venida que me decía, si estamos cerca o lejos. En los libros sagrados, en el discurso escatológico de Jesucristo, y después en el Apocalipsis y en otros, como Daniel, en el Antiguo Testamento, hay una serie de señales que se pueden resumir y que tienen dos, se clasifican en dos: las que son inmediatamente antes de la venida, que son inminentes, ya cuando eso ocurre es inminente, y lo que es un poco más, digamos, remoto. Las señales remotas, estas señales las dio el mismo Jesucristo, no estamos hablando de que es una cosa sin fundamento. Se pueden resumir más o menos, las resumo así. Va a haber conmoción en los cuerpos sociales, o sea, guerras, caos, y en la naturaleza, terremotos, tsunami, de una intensidad grande. Va a haber persecución y martirio de los fieles de Cristo. Se tiene que constituir de nuevo el reino de Israel. Ya está hecho eso. Entonces vamos a ver cuál es lo que está hecho y cuál es que no. Y va a haber aparición de falsos profetas y un incremento tal de la maldad que será la causa de un enfriamiento de la caridad. O sea, dice el texto, si se enfriará la caridad de tal manera que se hará imposible la convivencia. Fíjate que hoy no se puede vivir no se puede estar. Exactamente. Y además se predicará el Evangelio en todo el mundo. Esas son las señales remotas. Pero yo me llama la atención que si yo no entiendo mal, esto está todo cumplido. Se ha predicado el Evangelio en todo el mundo, hay un incremento extraordinario de la maldad, el reino de Israel está establecido, bien establecido. El Estado de Israel. Claro, es el Estado de Israel. Hay aparición de falsos profetas como nunca hubo, multiplicados por 1000 por la prensa. Claro, ya no se sabe qué hacer. Si querés ganar dinero, hacerte una religión propia. Claro. Hay persecución de los fieles de Cristo. El Papa Juan Pablo II, en su carta Novo Millennium Adveniente, dice: el siglo XX es una época de nuevos mártires. Dice, mejor dicho, de nuevo es época de mártires. O sea, como que antes no había tanto, no había, ahora de nuevo es época de mártires. O sea, esto es época de martirio. Y bueno, la conmoción y la guerra es constante. Sí. Nunca en la historia de la humanidad hubo esta situación. Ahora, mucha gente podrá objetar, pero guerras hubo siempre. Sí, pero hay una cosa más, que es así, que después están las señales próximas, que quizá completa esto, es una apostasía universal, como nunca hubo antes. Ya eso sería inminente, ¿no? Nosotros creo que estamos entrando en la apostasía ahora. Ahora, por ejemplo, en España hay una preocupación grande de establecer una ley para que los que hacen apostasía, en forma rápida, la Iglesia les borre el bautismo de los... Eso no ocurrió nunca, que le borre el bautismo de los libros de bautismo, y lo mismo en otros países. Pero hay una cosa, el anticristo tiene que establecer un reino universal. Y por primera vez en la historia de la humanidad se da la posibilidad de un gobierno mundial.
porque antes no estaban dados los medios técnicos. Y tiene que hacer una persecución universal donde la gente no se puede escapar en ningún sitio. Eso no ocurrió antes, ahora va a ocurrir. Es decir, hoy, y supongo que dentro de unos años con mayor razón, si se constituye un poder único, que ya vemos que está cerca... Se camina hacia eso, por lo menos. Sí, ya se ve. Sí, podrá podrá perseguir a quien quiera y podrá hacer lo que dice acá. Antes no se podía esto, de hecho. O sea que esto, si bien se produjo antes, el reino de Israel no estaba constituido, primero. El reino de Israel tiene 50 años. Esa señal es clave. Y sí había algunos falsos cristos, pero el orden social y político no impedía que pulule de esta manera la maldad. Había un poco cierto control aún en los países que no, digamos, eran religiosos. Un cierto control por mirando al bien común. Por ejemplo, en el Imperio Romano, que era pagano, no se permitía el aborto, ni tampoco el divorcio, digamos, en general. Ni había casamiento de homosexuales, porque ellos creían que eso estaba en contra del bien común. Aunque existiera el mal, incluso a veces un poco... Sí, estaba el anfiteatro. Extendido. Sí, pero tenían una... Pero no era la norma de convivencia. No, además las guerras del siglo XX no existieron nunca. El nivel de confrontación, el perjuicio de los civiles no existió nunca. La guerra se libraba en el frente. Y extraordinariamente una ciudad era saqueada. Pero no era lo normal. No era la guerra que hubo en el siglo XX. Recordemos, por ejemplo, que durante la Segunda Guerra Mundial, en una noche, los aliados arrojaron tantas bombas sobre Hamburgo y Dresde que mataron más de 100.000 personas. Recordemos, las bombas atómicas. Las bombas atómicas, con la consecuencia. Hiroshima y Nagasaki, sobre las dos ciudades católicas de Japón, curiosamente, ¿no? 150.000 personas cada una, más o menos. 300.000 personas muertas con en un acto de guerra. En una hora, como dice el Apocalipsis, que bajará fuego del cielo y destruirá una ciudad en una hora. Cuando Japón ya se había rendido. La segunda, Japón ya se había rendido. Seguimos en Panorama Radial. Y aquí estamos en Panorama Radial con nuestro amigo Víctor Checker, hablando sobre el anticristo. ¿Cuántas preguntas sobre el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿De dónde salen todos estos datos que nos estás contando? A lo mejor nos está escuchando el equipo de Alemania y se asusta con el anticristo, nos vendría bien, ¿no? y hay una cosa extraña. Yo, que tenía la posibilidad de leer algo sobre el tema del anticristo, he notado una cosa, que cuanto más atrás se va uno en la historia de los intérpretes del Apocalipsis, menos sabían, digamos, sobre este tema. Incluso atribuían ser el anticristo a Nerón, a algún emperador, al mismo Napoleón. En algún momento fue considerado el anticristo. Sin embargo, más pasa el tiempo y parece que sabemos más. Eso es porque toda profecía, y ya lo notaron los antiguos, se va haciendo más clara cuando se acerca el tiempo de su cumplimiento. Entonces las señales se hacen más inteligibles, como es lógico. Por ejemplo, si vos lees el Apocalipsis y hablan de una máquina o de algo que tenía una boca que tiraba fuego y atrás una cola que también tiraba fuego y mataba a la gente, no. ¿Qué podían saber ellos? Hoy se puede decir que es un tanque de guerra, que tiene adelante un cañón y atrás una ametralladora. Del color del jacinto, creo que dicen, claro, ¿no? Así, gris. Claro, exactamente. En fin, o sea que ellos se van haciendo más claras las señales en la medida que se aproxima el cumplimiento de la profecía. ¿Te acuerdas de 1966 la película El bebé de Rosemary, con guión de Roman Polanski? Que anunciaba, 1966 anunciaba que era concebido el anticristo. Eso tiene un error, sí. El demonio se corporizaba y tomaba posesión de una mujer y concebía al anticristo, engendraba, digamos, la mujer concebía al anticristo, que en el año 1999 tendría 33 años y se manifestaría. Ese es un error, porque el anticristo es un hombre. Claramente lo dice San Juan, es un hombre. El demonio no puede realizar semejante hecho, digamos, es imposible. No hay también un espíritu del anticristo que obra en el mundo desde el principio, porque está en conexión con el demonio, que es el origen de todo esto, y va madurando en el mundo. Algunos dicen que es un movimiento, por eso no. Puede también ser un movimiento, porque los movimientos se engendran mutuamente con sus propios jefes. Claro. O sea, vos ya sabés bien que es la política. Entonces sí puede ser un movimiento, pero a la cabeza va a haber un hombre de carne y hueso, ¿no? Por ejemplo, de Lutero pudo haberse dicho que era el anticristo. Claro, tenía un movimiento y
la exégesis protestante dijo del Papa que era el anticristo. Claro. Y los defensores del Papa dijeron, no, el anticristo no es un hombre, va a ser, digamos, no los defensores que no leían la Biblia, va a ser un movimiento para que incluyan el tema del Papa, ¿no? Entonces los luteranos le dijeron, bueno, entonces el papado del anticristo. Es una defensa que no tiene sentido. O sea, el anticristo va a ser un hombre, con pretensiones de edificarse. Ahora, Víctor, cuando vos hablas de todos estos temas, ¿en qué te fundas? Es decir, estas son tus opiniones, y en todo caso, si son tus opiniones, ¿en qué las basás? No son mis opiniones, son la palabra de la Escritura y la interpretación de intérpretes de gran fuste, digamos. Por ejemplo, el cardenal Villot, el padre Castellani, el padre Van Riester, en fin, todo lo que en la historia. Pero esto, yo acá simplemente en la parte del anticristo agarré los textos de la Escritura y los leí nomás. Es claro. Todo esto, el tema que se refiere al propio anticristo, ¿no? No hay muchas dudas. Que es un hombre lo dice San Juan, lo dice San Pablo en la segunda carta a los tesalónicos, lo dice. ¿Tenés algún texto donde esto quede expresado así, diría yo, plasmado con las propias palabras de San Juan tan claramente? No sé si lo tenés a mano. Perdóname si te agarro desprevenido con... Acá dice, hijitos míos, esta es la última hora, y así como habéis oído que viene el anticristo, así muchos se han hecho ahora anticristos. O sea, viene el anticristo, es una persona. Viene el anticristo. Más claro imposible. No, después por acá dice que es un hombre. No lo tengo a mano. Acá había en otro lugar donde dice que el anticristo era un hombre. Bueno, que el anticristo es un hombre. ¿No? San Pablo dice claramente que lo siguiente. Porque a San Pablo le preguntaban que si ya Cristo iba a venir, estaban inquietos los de Tesalónica, diciendo que Cristo estaba a punto de venir. Hacían un poco de tremendismo. Y eso genera conducta, por ejemplo, no querían trabajar, si total ya Cristo está por venir. Entonces, claro. ¿No? Sí, entonces le dice San Pablo que nadie os engañe de ninguna manera. Antes de Cristo, digamos, primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Es un hombre. La abominación de la desolación. En el lugar santo, ¿no? Exactamente. Que dijo el profeta Daniel, si no me equivoco. El profeta Daniel, sí. Y claro, que se cumplió cuando los romanos pusieron las insignias en el templo, por ejemplo. Uh-huh. Ahora va a ser peor, él va a querer ser él mismo Dios, se va a oponer a la Santa Misa, por ejemplo. Castellani dice que se suprimirá el sacrificio de la misa por 3 años y medio, que es la duración de su reino. Ahora yo te quería decir, ¿de dónde viene el anticristo? El vidente, porque esto se ha revelado en forma de visiones, ve, que es San Juan, ve salir una fiera. La palabra es fiera porque terion en griego significa fiera. Lo que dicen bestias suponen que uno entiende que es una bestia feroz, pero un buey es una bestia y no es feroz. O sea, esta es una fiera, algo que es feroz. Ve salir una bestia del mar que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y los cuernos también tienen diademas, o sea, coronas, ¿no? Y el dragón, que es el diablo, le da el poder y le da el trono del diablo. O sea, acá dice dónde sale el anticristo. El anticristo va a salir del mar. El mar en las escrituras significó siempre el mundo mundano, en contraposición con la tierra, que significa la religión. O sea, el anticristo no puede ser un obispo, va a ser un hombre del mundo. Al mismo tiempo, más adelante dice que surge del abismo, es decir, que no va a ser una persona que tenga una prosapia, por ejemplo, el hijo de un monarca, alguien muy conocido, es un advenedizo, una persona que no tiene mucha fama al principio, que sus orígenes un poco así están en el abismo, oculto, no lo sabe la gente, no lo va a saber. Un Napoleón Bonaparte. Exactamente, ese sería un buen ejemplo, y muy buen ejemplo. Pero que va a tener cualidades extraordinarias, o sea, no lo van a conocer, pero él va a tener cualidades extraordinarias. Entonces dice que el dragón le da el poder, ¿no? Y yo quería contarte lo que dice Soloviev. Soloviev es un escritor ruso que escribió un librito que se llama El retrato del anticristo. Muy interesante. Ahí pinta, bueno, este hombre, el anticristo, el futuro anticristo, que sabe de su misión. Él se convenció solo de su misión, que se ve hermoso físicamente, de grandes luces mentales, y que ya la gente empezó a conocer en su círculo donde él se movía. Entonces, pero él estaba esperando el llamado de Dios, porque él decía que Jesucristo no había resucitado y era un simple profeta muerto y podrido en la tumba.
Entonces, pero Dios no lo llamaba, no se le manifestaba. Entonces, en un momento ya desesperado, una noche sale corriendo de la casa y desesperado porque no recibe el llamado de Dios, ¿no? Esto que vos nos estás contando es una versión de ficción de cómo imaginas claro, Soloviev. Yo quería con esto novelar la coronación del demonio que, como dice el Apocalipsis, le dio su poder y su trono y gran poderío. A ver, ¿y cómo lo cuenta Soloviev? Lo que es una novela, para que no sea tan aburrido, digamos. No, por cierto, además es un gran autor. Entonces, él dice que este hombre, desesperado, sale corriendo y cuando va por el camino ya empieza a desesperarse, o sea, pasa a la desesperación. Entonces va, digamos, en un momento piensa en Jesucristo y le dice, y él piensa, y si le pregunto, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, le pregunta a Jesucristo, ¿cuál es la verdad? Empieza a dudar, ¿no? Pero no resuelve esa duda, solo la resuelve en la desesperación y se acerca a un barranco. Cuando estaba en el borde del barranco, ve una sombra que lo mira en forma triste y benigna. Benigna y triste, dice el relato. Entonces se da cuenta que es Jesucristo. Y le dice, si le pregunto a ver qué voy a hacer, pero no, si le pregunto... cuando ve que Jesucristo lo mira con una mirada triste, dice, no, me tiene lástima, yo no puedo hacer que nadie me tenga lástima. Entonces es el orgullo, ¿no? Ahí se tira al abismo, o sea, se suicida. Pero cuando cae al abismo, siente que de abajo como una fuerza, como un chorro de agua, algo lo levanta hacia arriba, no le permite suicidarse, y cuando llega a la parte superior, mira y dice que ve dos ojos fosforescentes, agudos, que entran en el alma de esta persona, que va a ser el anticristo, ¿no? Y escucha una voz extraña, impersonal, análoga al sonido de un viejo fonógrafo que le dice, tú eres mi hijo muy amado, en quien me complazco. ¿Por qué no has recurrido a mí? ¿Por qué has honrado al otro, al malo y a su padre? Yo soy tu Dios y tu Padre. El otro es el mendigo, el crucificado, es extraño a ti y a mí. No tengo otro hijo sino tú. Tú eres único, mi unigénito, semejante a mí. Te amo y nada te pido. Eres noble, grande, poderoso. Cumple tu misión no en mi nombre, sino en el tuyo propio. Yo no te envío y nada quiero de ti. El otro, aquel a quien considerabas como a Dios, exigió de su hijo la obediencia y una obediencia ilimitada hasta la muerte en cruz. Y no lo socorrió en la cruz. Yo te ayudaré sin que te pida nada a cambio. Recibe mi espíritu. Así como antes mi espíritu te engendró en la belleza, ahora te engendrará en el poder. El poder. Es tremendo, ¿no? Esto, porque es todo lo contrario a lo que hizo Jesucristo. Exactamente. Bueno, así el demonio lo corona. Él acepta, por supuesto, dice que después de eso vuelve a la casa y el otro día tenía una transformación. Había en su alma un vigor, una potencia, una belleza en su cuerpo, una fuerza que todo el mundo empezó a notar y a tomarlo como líder. O sea, es realmente es un demoníaco, es el mayor de los demoníacos, el que recibe todo el poder y la fuerza del demonio personalmente. Recordemos para nuestros amigos que quizás no estén habituados a leer literatura de este tipo, que por ejemplo las misas negras, que son las misas diabólicas, ¿no? Las que realizan los satanistas, son ritos en los cuales se invierte todo, claro, y se le da el culto de honor debido a Dios al demonio, donde se insulta a Cristo, se le niega el hecho de ser Dios, se le niega el ser hijo de Dios, se lo designa como fracasado. Y una cosa también muy interesante, perdonen lo deshilachado de las ideas, pero me iban ocurriendo a medida que escuchaba tu relato, la lectura de Soloviev. Hay una de las letanías al Espíritu Santo que dice, de toda presunción y desesperación líbranos, Señor. Y es curioso cómo las letanías, que tienen un fuerte fundamento teológico, ¿no? Parecen una simple repetición de invocaciones piadosas, pero no, son teología. ¿Cómo une la presunción con la desesperación? Y cómo el mundo moderno tiene esas dos características. La presunción, por un lado, no acepta nada,
se niega a humillarse frente a cualquier verdad revelada, se niega a cualquier forma de obediencia, y por otro lado es un mundo desesperado. Causa desesperación. Y acá las Por la iglesias se ventana. están volviendo taperas. En muchos lados las venden porque no va la gente. Exactamente. Hasta los monasterios. El otro día me enteré que en Inglaterra se vende un monasterio benedictino, que tiene siglos. Lamentablemente. Y bueno, es también un signo de la desolación, Sí. de la abominación de la desolación, porque esos son los lugares santos, los lugares donde nació la civilización cristiana, donde se rendía el culto, donde se adoraba, donde se Bueno, pero estudiaba. son lugares donde no tienen hijos, por eso están así. O sea, son países que no tienen gente y no tienen tampoco vocaciones. Y no tienen fe. Claro, y no tienen fe, O por la, eso. o la tienen muy confundida acá frente a nosotros. Bueno, vos no tenemos tiempo de decirlo, porque vemos al cardenal Bergoglio rodeado de pastores protestantes de rodillas recibiendo una bendición de protestantes laicos. Y vemos también con pena al predicador del Papa, el fray Cantalamessa, que no sabemos muy bien qué hace ahí, ¿no? Sí, es un poco inexplicable. Me parece que no tiene arreglo eso ya. Bueno, Dios quiera que en medio de todos estos cambios, no tenemos tiempo ya de hablar de Bertone por Sodano. Ya hablaremos en el próximo programa, porque recién va a tomar posesión Bertone el 15 de septiembre. Quizá pueda explicar bien en el próximo programa esto para que sean bien las circunstancias donde estaba. Está en La Nación, esto estuvo en La Nación. Bueno, vos nos hablaste de esto en una columna telefónica, sí, exactamente, y lamentablemente todo aquello que nos anticipaste se cumplió y con creces. Esta foto realmente nos deja perplejos y nos preguntamos, le preguntamos a las autoridades de la Iglesia, al nuncio apostólico, le preguntamos al Papa si de alguna manera lo que nosotros estamos diciendo acá puede llegar al Papa. ¿Es esto posible? ¿Cómo es que el cardenal primado de la Argentina se arrodille frente a unos laicos protestantes y reciba de ellos una bendición? ¿Qué bendición puede dar un laico, un hombre que no es ortodoxo, un hombre que en algunos casos ni siquiera ha tenido un bautismo válido, un hombre, en fin? Nos preguntamos, quedamos perplejos. Bueno, Víctor, ¿cómo termina el tema del anticristo? Bueno, ya tenemos al anticristo coronado por el demonio. Entonces después dice que en una de sus cabezas aparece una herida mortal, pero era aparente, porque dice una herida que parece mortal, o que parecía mortal, y esa herida es curada, se cura, o sea, es un milagro lo que ocurre, un milagro falaz, mentiroso. Y la gente, que es este símbolo es bastante oscuro, no hay nada, es poco convincente, dicen que es un poder, porque la cabeza significa el poder, pero bueno, lo importante es que la gente, viendo que el anticristo ha resucitado, entre comillas, porque tenía una enfermedad mortal y ha vuelto a ser sano, entonces lo adoran a él y a su padre, o sea, al diablo, al dragón y a la fiera, dice, lo adoran, y dan un grito que dice de admiración, ¿quién como la fiera? ¿Quién como la fiera? Que es el remedio de aquel grito que San Miguel, cuando luchó contra los ángeles caídos, dio en el cielo, que dice, ¿quién como Dios? Porque, Quis ut Deus. claro, esto es todo al revés, y además, vos fíjate cómo a Cristo no le creen, cuando Él resucitó, hizo milagros, y el mayor de los milagros fue su propia resurrección, y a ellos que no creen a Cristo, los que no crean a Cristo, le van a creer a un milagro falaz, en el mismo sentido, o sea, en el sentido de adorarlo, porque dice que a raíz de ese milagro lo adoran. Ahora, este milagro no lo hace él solo, lo hace acompañado de una religión adulterada. Es decir, el anticristo, para instrumentar la espiritualidad del mundo, va a generar y apañar una religión falsa. Eso lo vamos a dejar para podemos después. preguntarnos, y lo dejamos quizás para otro programa, si esa religión falsa no es la que promueve este ecumenismo tan en boga. Y a lo mejor yo creo, con mis pocas luces, a lo mejor no es la intención de los que lo hacen, pero esto le fomenta el camino del anticristo, porque relativizar todos los cultos, pero no conducir al verdadero culto, va a conducir a un culto que es mundial y que probablemente sea el del anticristo. Yo quiero recomendar 4 autores, 2 heterodoxos y 2 ortodoxos. Los heterodoxos, George Orwell, 1984, famosa novela sobre el futuro, el hermano mayor. Otra, Un mundo feliz, de Aldous Huxley,
dos visiones desde la heterodoxia, son socialistas, agnósticos, de cómo va a ser el futuro, y se parece bastante a lo que, con cierta ingenuidad, bastante a lo que estamos empezando a vivir. No tengo tiempo de leerte acá en unas páginas lo que dice Castellani, pero bueno. Bueno, iba a recomendarte entre los ortodoxos a Castellani, a su majestad Dulcinea, del padre Castellani, y a Robert Benson, en una traducción del padre Castellani, El Señor del Mundo, o El Amo del Mundo, un converso anglicano que escribió una extraordinaria novela sobre el anticristo. ¿Y te parece escuchar al profesor Caponeto? Escuchemos al profesor Caponeto. ¿Qué vamos a escuchar, Víctor? Bueno, el profesor Caponeto dio una conferencia en España y un pequeño extracto, pequeñísimo, de 3 minutos de esa conferencia nos habla justamente de que el anticristo se sentiría muy cómodo en esta época. Bueno, con esta grabación de nuestro querido amigo Antonio Caponeto, un hombre brillante, por cierto, nos despedimos hasta la semana que viene. Cerramos con él porque después de él ya no tenemos nada más que decir. Quizá podemos hablar después de la religión adulterada, en otro momento. En el próximo programa. Bueno. Hasta la semana que viene, pero no se vayan, que nos dice algo el profesor Caponeto. Es hora de decir la verdad. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formado. Terminemos entonces preguntándonos qué perspectivas pueden preverse o qué perspectivas pueden plantearse frente a este fenómeno. Es decir, ¿qué puede suceder frente a este terrible y dramático problema de la globalización? Hay una respuesta que es la que nos dicta la fe. ¿En qué consiste la respuesta que nos dicta la fe? En la certidumbre de que podemos estar ante un tiempo terminal o propiamente apocalíptico. Lo digo con absoluta sencillez, sin tremendismos, lo digo sin autoridad teológica alguna y sin pretensiones exegéticas ni proféticas. Lo digo simplemente como bautizado que ha estudiado el catecismo y que sabe, porque el catecismo de nuestra niñez lo dice, que Cristo volverá y que cuando Cristo vuelva, cuando Cristo regrese, no encontrará fe sobre la tierra. También el mismo catecismo que hemos aprendido en nuestra infancia es el que nos habla de la existencia del anticristo. Pues bien, como simple catecúmeno, he de decir que la fe nos está indicando, la fe más elemental, la fe más primaria, nos está indicando que en esta sociedad agnóstica, atea, apátrida, anómica y ascética, ya tiene donde sentirse cómodo el anticristo. De manera tal que, si el anticristo quisiera instalarse en alguna época, en esta se instalaría con total comodidad. Ya tiene sus tratantes de patria, sus tecnócratas, ya tiene sus profesionales de la mentira, ya tiene los apologistas de la traición, tiene pastores sin fe verdadera, tiene soldados sin guerras justas, tiene sacerdotes sin sacrificio, tiene desertores de la eternidad. Ahora bien, si la fe nos llegara a dar esta respuesta, e insisto, lo estoy diciendo con absoluta sencillez, sin pretensiones proféticas y sin autoridad teológica, yo no soy teólogo, pero si esta fuera la respuesta que nos da la fe, la misma fe también nos da el remedio, porque lo que la fe nos dice es que el Apocalipsis no es un libro de catástrofes, el Apocalipsis es un libro de esperanza, porque en el Apocalipsis lo que se retrata es el triunfo de Cristo Rey. Y por lo tanto, si esta fuera la respuesta teológica, la respuesta que dicta la fe, nosotros hemos de estar dispuestos a alegrarnos y a regocijarnos, que es lo que pide Cristo en el Evangelio: alegraos y regocijaos, vuestra recompensa será grande en el cielo. Os perseguirán, os azotarán, os llevarán ante los tribunales, seréis juzgados por las sinagogas, pero lo cierto es que Cristo triunfará finalmente. Solo por Cristiandad, la radio.